Nos van a rechazar y nos van a cuestionar cuando nosotros querramos hacer las cosas bien, cuando querramos caminar como Jesús caminó en la tierra. Muy buenas a todos, sean bienvenidos a este nuevo capítulo de No lo digo yo, y en esta ocasión vamos a estar hablando sobre aborrecidos pero no rendidos. En el libro de San Juan, capítulo 15, versículo 18 al 21, dice lo siguiente: si el mundo los odia, recuerden que primero me odió a mí. Si ustedes fueran del mundo, el mundo los amaría como ama a su propia gente, pero ustedes no son del mundo. Yo los elegí para que no fueran parte del mundo y por eso el mundo los odia. Recuerden lo que les dije: un siervo no es más que su amo. Si ellos me persiguieron, también los van a perseguir a ustedes. Si obedecieron lo que les enseñé, también obedecerán lo que ustedes les enseñen. Les harán todo esto por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Es casi imposible imaginarme el panorama de la época cuando estaba Jesús y sus discípulos y pensar de que todo era amor y paz, de que todo era tranquilidad y felicidad por todos lados. La Biblia se encarga en repetidas oportunidades de dejar en claro que tanto los discípulos como Jesús mismo eran perseguidos, maltratados y humillados hasta por los mismos hebreos, es decir, la misma gente de su propio pueblo. Muchas veces nos preocupamos demasiado por lo que puedan llegar a decir nuestros amigos, nuestros conocidos, nuestros parientes, si nosotros les predicamos de Dios. Muchas veces tenemos ese miedo, el miedo al que nos van a rechazar, el miedo que nos van a ignorar, el miedo que se van a reír de nosotros, de burlarse de nosotros. Muchas veces tenemos ese miedo con nosotros. Y la verdad es esa: nos van a rechazar y nos van a cuestionar cuando nosotros querramos hacer las cosas bien, cuando querramos caminar como Jesús caminó en la tierra. Y esto no lo estoy diciendo yo por un pensamiento mío, lo dijo el mismo Jesús en el versículo 18. Si el mundo los odia, recuerden que primero me odió a mí. Ahí es donde entra en juego la sinceridad con respecto a las palabras que muchos cristianos tenemos en nuestra boca a la hora de hablar o predicar de Jesús. Muchas veces decimos cosas como, por ejemplo, quiero ser como Jesús, o hay que ser como Jesús, o me tengo que comportar como Jesús, o hay que amar como Jesús amó. Muchas veces decimos cosas como hay que representar a Jesús en la tierra. Y está perfecto. Si querés ser como Jesús, primero tenés que padecer lo que Jesús padeció. Y quizás me digas, ¿por qué tengo que pasar lo que Jesús pasó? Y la respuesta a esa pregunta está en el versículo 19, que dice: si ustedes fueran del mundo, el mundo los amaría como ama a su propia gente, pero ustedes no son del mundo. Yo los elegí para que no fueran parte del mundo y por eso el mundo los odia. Esto no significa que todo el mundo te va a odiar. Esto no significa que todo el mundo te va a rechazar. Eso no pasa, porque bien sabemos, vos que me estás viendo y yo, que la gente llega a tener cierto afecto por nosotros cuando le agradamos a esa persona. A lo que yo voy con este video es que la gente te va a rechazar cuando quieras empezar a imitar a Jesús. La gente te va a rechazar cuando les compartas un mensaje de fe, cuando les compartas un mensaje de amor. Y no solamente cuando seas cristiano, también te van a rechazar si no sos cristiano. Te van a rechazar porque querés hacer las cosas bien, porque te querés mover de la manera correcta y porque querés vivir de una forma diferente a la que viven ellos. Nuestro mensaje tiene que ser un mensaje que lleve al arrepentimiento y que lleve a conocer a Cristo en su plenitud. Muchas veces estamos acostumbrados a recibir masajes en vez de mensajes. Muchas veces nosotros damos masajes en vez de dar un mensaje correcto. Y quizás esta comparación te parece algo tonta, pero la realidad es esa. Muchas veces preferimos que nos soben un poquito el lomo antes que decirnos la verdad y confrontarnos con la verdad de que estamos haciendo las cosas mal. El versículo 20 de este capítulo dice lo siguiente: recuerden lo que les dije, un siervo no es más que su amo. Si ellos me persiguieron, también los van a perseguir ustedes, y si obedecieron lo que les enseñé, también obedecerán lo que ustedes les enseñen. Como cristiano, no debo esperar ser amado por todo el mundo. Como cristiano, no debo esperar ser aprobado por todo el mundo. No puedo ser mayor que Jesús en ese sentido. Si bien Jesús dijo, mayores cosas que las que yo hice ustedes harán, pero ahí está el secreto. Dice, mayores cosas que las que yo hice, no que las que yo recibí. Nos tenemos que quedar tranquilos si somos perseguidos, entre comillas, porque los verdaderos cristianos que están siendo perseguidos son aquellos que dan su vida. Pero si nosotros pensamos que estamos siendo perseguidos por aquellas personas que nos juzgan, que nos rechazan, que se ríen de nosotros, nos tenemos que quedar tranquilos porque a Jesús también lo han perseguido. De Jesús también se han burlado. Y Jesús mismo dijo, si a él le rechazaron el mensaje, a nosotros también nos rechazarán. Pero como a él también le aceptaron el mensaje,
nuestro mensaje también aceptarán. Nosotros en nuestra vida nos tenemos que mover en base a un propósito. Ese propósito es un propósito puesto por Dios. Como hablábamos en el video anterior, muchas veces pensamos que el propósito de Dios en nuestra vida es uno, cuando en realidad el propósito que Dios tiene para nuestra vida es otro. Jesús se movía conforme a un propósito. Todo lo que él hacía era en base a un propósito. La Biblia en diferentes ocasiones dice: y Jesús hacía tal cosa para que se cumpliera lo que está escrito en el libro tanto. Todo lo que yo haga tiene que ser con un propósito, tiene que ser con un fin. Todo lo que yo emprenda tiene que ser con un propósito y tiene que ser con un fin. Si sirvo, que sea por una causa noble. Si me dedico a hacer videos para compartirle a la gente el amor de Cristo y la palabra de Cristo, que sea con un propósito, que sea con el propósito correcto. Porque si nosotros le damos un propósito a algo y le doy un propósito a lo que hago, tengo que quedarme tranquilo de que si hay propósito, hay destino. Y si hay destino, hay vida. Una vez más, Jesús deja en claro que lo que hizo lo hizo con un propósito. En el capítulo 16, versículo 1 dice lo siguiente: estas cosas os he hablado para que no tengan tropiezo. Y quizá vos me digas: ¿y por qué voy a tener tropiezo? Porque muchas veces cuando somos rechazados nos desanimamos. Muchas veces cuando se nos ríe nos desanimamos. Entonces ese desánimo se llega a convertir en un propósito para nuestras vidas y nos terminan desenfocando del propósito real que teníamos para nuestro camino, para nuestra vida. Entonces Jesús, todo esto que nos dijo es para que no tengamos tropiezo. Si la gente te rechaza es porque a él lo rechazaron primero. Si se burlan de vos por ser cristiano es porque a él lo rechazaron y se burlaron primero. Y todo esto no lo digo yo, lo dice la Biblia. Así que bueno, hasta acá el video del día de hoy. Espero que te haya gustado, espero que te haya sido de bendición. Si te gustó, hacémelo saber en los comentarios, dale me gusta y compartilo con tus amigos. Así podemos crecer un poquito más cada día. Te mando un abrazo grande y espero que estés teniendo un hermoso día, tarde, noche, en el horario en el que sea que me estés mirando. Dios te bendiga muchísimo. Nos vemos la próxima. Chau, chau.